¿Qué tal amigos de YouTube? Una vez más con ustedes y es un enorme placer para nosotros. En esta ocasión analizaremos el tema o lección amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y se refiere a que si Dios tiene amor por la humanidad y por sus hijos. Casi todo el planeta está advertido del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pues los acontecimientos que están pasando en nuestras sociedades marcan ese momento histórico y universal, el cual será trascendental para todo el universo, del regreso de Cristo a nuestro planeta. Esta semana, el mes de abril, de manera específica, el día 5 de abril, hubo un sismo en la ciudad de New York de magnitud de 4.7 en la escala de Richter, que es lo que marca la intensidad de los terremotos. Pero ya 2 días antes en Taiwán tembló la tierra y murieron cerca de 9 personas. Aunque Taiwán está en la línea o en la franja que hay en el planeta donde están las placas tectónicas que reciben más presión, y entonces para liberar esa gran cantidad de energía, obviamente que hay terremotos en la superficie de la Tierra. Pero el caso de New York, quiero referirme de manera breve, para decir que ahí no se está hablando de las capas tectónicas o de que está en el área donde usualmente hay terremotos. No está en esa línea, pero está la ciudad de New York en la profecía bíblica. Dice que las grandes ciudades de pecado, verbigracia como New York, recibirán grandes castigos por su maldad y por la explotación que hay allí del ser humano. Ocurrirán grandes terremotos en la ciudad de Chicago o un gran terremoto también en Los Ángeles, que está en la franja de las placas tectónicas que se mueven cada cierto tiempo produciendo grandes terremotos. Pero esto no es el problema. Ya hace casi 2000 años nuestro Señor Jesucristo lo había advertido. Grandes terremotos por todos los lugares. Así como han venido grandes pandemias a la humanidad y la gente se ha asustado y ya después que pasan o se calma la situación, la gente vuelve a hacer lo que estaba haciendo y se olvida nuevamente de Dios. Este aviso a la ciudad de New York y a Taiwán es un aviso a la humanidad de que Cristo viene pronto. No porque Dios quiera castigar a la humanidad, sino porque son acontecimientos que están profetizados en las Sagradas Escrituras y que tienen que cumplirse para que se dé el regreso de Cristo a la tierra, porque la humanidad como tal no podrá resolver la crisis de la tierra. Hay mucha gente que cifra sus esperanzas o su esperanza en políticos que cambiarían el destino de la humanidad. Pero la misma Biblia dice, maldito el hombre que creyere en otro hombre. Los hombres no tienen la solución a tu problema existencial, amigo que me escucha. Solo Cristo, que salva y perdona los pecados, puede ayudarte. Un día antes de nuestro Señor Jesucristo ser arrestado en el Monte de las Olivas, se había reunido con sus discípulos y le había hablado de esto que estamos diciendo ahora mismo, que antes del fin del mundo habrían grandes acontecimientos que marcarían el pronto regreso de Cristo a la tierra. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 11 de ese mismo libro, que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y es precisamente lo que está pasando ahora. Cristo viene muy pronto a la tierra a buscar a los suyos, pero también la humanidad no lo recibirá, porque no lo está esperando. Dice que vendrá como ladrón en la noche y todo ojo le verá. Quiera sea o no, no es una decisión nuestra. Dios es el creador del universo y Él toma sus propias decisiones a favor del ser humano, pero nosotros la tomamos a favor de nosotros y en contra de Dios, al negarnos a su invitación amorosa. Cuando Cristo allí ante sus discípulos le dijo todo lo que pasaría en estos tiempos, los discípulos le preguntaron que cuándo Él regresaría a la tierra, a lo cual nuestro Señor le contestó que no se alarmaran y mucho menos se desesperaran, que confiaran en Dios. Como dice este versículo, Dios nos sustentará en toda situación, en todo momento, cada día. Y les dijo, antes de mi venida, sucederán grandes acontecimientos en el planeta Tierra. Las naciones se levantarían una contra otra
y habría grandes terremotos y enfermedades por todos los lugares. No vamos a abundar tanto sobre eso porque queremos narrar la historia breve de la destrucción de Jerusalén. Cristo Jesús, allí en el Monte de los Olivos, antes de ser arrestado, les dijo a los discípulos lo que iba a pasar con la ciudad de Jerusalén, pero también lo que iba a pasar al fin de los tiempos, ahora que tú y yo estamos viviendo. Y les dijo que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Y eso ocurrió en el año 70 de nuestra era. Sucede que Sestio Galo, que era el comandante romano de la guarnición de Siria, marchó sobre Jerusalén con cerca de 20,000 soldados. Pero Sestio Galo no pudo conquistar Jerusalén. Así que vino entonces Tito, hijo de quien sería el emperador romano Vespasiano, y cercó la ciudad para tomarla. Pero en un momento dado las tropas romanas se retiraron de la ciudad de Jerusalén aparentemente para no seguir luchando, y entonces fue la oportunidad brillante que los cristianos que habían sido advertidos que no salieran huyendo o que ojalá su escape no fuese en invierno o en día de reposo, al ver la señal se retiraron o salieron de Jerusalén, y ninguno de ellos pereció, retirándose a otra ciudad, la ciudad de Pela, allí donde estuvieron seguros, mientras la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por las tropas romanas. Así que en el momento más violento de la guerra, en que las tropas romanas luchaban contra las tropas judías, un soldado romano lanzó una tea o una antorcha allí en los alrededores del templo, comenzando un gran fuego que consumió aquella edificación que había dicho nuestro Señor Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra. Dice la historia que Tito trató de salvar el templo a través de uno de sus centuriones llamado Liberalis, quien daba las órdenes allí enfrente de las tropas. Pero las tropas romanas estaban tan escarnizadas y tan violentas que no pusieron atención, así que decidieron quemar el templo. Y se dice que había tanto oro en el templo que corría allí por las gradas del templo, gran cantidad de oro como si fuese agua. Pero también la sangre bañó aquella colina donde estaba la ciudad de Jerusalén, siendo destruida en el año 70, y todos los judíos llevados como cautivos, o gran parte de ellos, a Roma. Así terminó la ciudad de Jerusalén y prácticamente descabezado la nación judía. Y entonces comienza aquel punto de inflexión que separa el judaísmo del cristianismo. Porque el cristianismo, después de la destrucción de Jerusalén, toma sus propias características para ser precisamente la religión que aglutina el evangelio y los cristianos a través de la historia humana. Y el judaísmo se quedó adaptándose a las condiciones que encontraba en diferentes lugares, pero ya sin el templo, sin los sacrificios que se hacían y sin toda aquella parafernalia que ellos utilizaban para adorar a Dios. Lamentablemente, la nación judía fue dejada desierta y el evangelio pasó a todas las naciones, como era una promesa que Dios había hecho al mundo a través de Abraham, que el mundo sería bendecido por su descendencia espiritual. Y los judíos hasta hoy se han negado a creer que Cristo es el Mesías y que vino a morir por la humanidad y a perdonar los pecados tuyo y mío. Es muy difícil entender a través de la perspectiva humana el por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén. Pero las mismas escrituras señalan que aquella ciudad fue construida después de la transmigración que regresaron los judíos a Jerusalén con sangre, porque se mezcló la ambición con la religión y la maldad creció tanto que ya allí no se adoraba a Dios por convicción, sino por ambición política. Y eso fue precisamente lo que pasó cuando Cristo Jesús vino al mundo, que el pueblo judío estaba dividido en diferentes partidos o creencias políticas, las cuales se odiaban una contra otra. Y por eso Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Al contrario, intentaron matarlo cuando niño y también lo mataron
ya en su etapa adulta, que era una profecía que tenía que cumplirse porque Cristo tenía que morir por toda la humanidad. Dios tuvo un cuidado providencial en la destrucción de Jerusalén con sus hijos. Y ellos escucharon las advertencias de nuestro Señor, que les dijo que trataran de que su huida no fuese en sábado o en invierno. En invierno porque obviamente el frío los hubiese matado en la intemperie, y también porque en el día del reposo del Señor no era apropiado salir huyendo. Y ese cuidado providencial se refleja en estos versos, o en este verso del Salmo 46:1, cuando nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice el verso 2: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sabemos que en este último tiempo habrá conmoción política. Sabemos que puede haber conmoción también en la naturaleza. No debemos de temer, porque Dios en su cuidado providencial está intercediendo por nosotros y está de nuestro lado. Y todos aquellos que escuchen la voz de Dios no saldrán huyendo en invierno ni en día de reposo cuando estas cosas ocurran. Salgan de las ciudades a los hijos de Dios, o de las grandes ciudades. Y es cierto, es una profecía, porque el pecado está arropando al mundo y cada día un crimen supera a otro, y los que nos están gobernando no tienen control espiritual y son más corrompidos que los que están abajo. Por lo tanto, la sociedad se derrumba. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús, el cual está llamando Dios a toda la humanidad para que vengan al arrepentimiento. En vano Satanás ha tratado de destruir la iglesia de Cristo. En vano Satanás trata de desalentarte a ti, amigo que me escucha. Y tenemos ejemplo cómo en el pasado los fieles y los mártires dieron su vida por el Evangelio. Allí cuando eran arrojados en el circo romano para hacer comida de las fieras, cuando eran objeto de diversión por aquella plebe que solo sabía comer y divertirse durante la época del Imperio Romano. Muchos fueron perseguidos, otros se escondieron en catacumbas, otros vivían en los montes, donde esos lugares inhóspitos les impedía a las tropas encontrarlo para matarlo como animales salvajes. Y aún hoy en día, mucha gente sufrirá también la violencia de aquellos que odian la palabra de Dios, y algunos morirán desafortunadamente. Pero así como la resurrección de Cristo le dio una nueva esperanza a los discípulos, así también nosotros sabemos que muy pronto nuestro Señor regresará a la tierra para terminar con el pecado. La iglesia primitiva creció grandemente, no solo con personas, sino también que los cristianos de la iglesia primitiva tenían aquel fervor y aquel amor por la humanidad que se refleja en sus acciones. Todo era común y no había hambrientos ni personas que no tuviesen vestido, porque los que tenían se encargaban de vestir al desnudo, de alimentar al hambriento. El amor era la norma de las comunidades cristianas de la iglesia primitiva. Y por eso dice el libro de Juan en el capítulo 13, verso 35, lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y era precisamente lo que pasaba en la antigüedad. Desafortunadamente, la gente hoy en día no tiene amor los unos por los otros. No me refiero a todo el mundo, pero sí vemos que el egoísmo es la carta de representación en las sociedades modernas. Todo el mundo está ocupado en obtener lo que realmente ellos piensan que le puede proveer felicidad, en todo aquello que le puede dar estabilidad económica. Pero sabemos que todas estas cosas son pasajeras y no debemos de permitir que nuestro egoísmo nuble nuestro cielo, el cielo que nos espera. Y cuando añadimos un bien tras otro, lo que estamos añadiendo es precisamente angustia y dolor a nuestras almas. Pero obviamente que las cosas materiales son necesarias hasta un nivel. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento para saber hasta dónde podemos obtener las cosas, que esos bienes materiales
no nos aparten del camino de Dios. La iglesia primitiva no escatimó esfuerzo para amar al prójimo. La iglesia primitiva no escatimó esfuerzo para ayudar a la comunidad, para decir presente en esta crisis por la cual atraviesa el mundo. Y nosotros, la iglesia moderna, la iglesia actual, ¿qué estamos haciendo? Una pregunta para meditar. Al igual que la iglesia primitiva, que Satanás hizo esfuerzos para destruirla a través de gobernantes malvados, a través de persecuciones, a través de acciones que iban en contra de la voluntad de Dios. También en estos días se tratará de suprimir el imperio de la ley a través de acciones malvadas, a través de acciones que van en contra de los principios divinos. Por ejemplo, vemos cómo las clases gobernantes se corrompen cada día y se hacen leyes absurdas que dañan no solamente a la humanidad como tal, sino también la creación de Dios que somos nosotros. Y vemos cómo hoy en día en la sociedad moderna a lo malo se le llama bueno y la gente está perdiendo la esperanza. La gente está sin saber a dónde ir. Pero el llamado es, dice Cristo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ante estos vientos de guerra, ante la destrucción de nuestro planeta por un meteorito, supuestamente, o ante la realidad de los terremotos que vendrán a esta humanidad, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás confiando en Dios? Porque Él te sustentará. ¿Estás confiando en Dios como Él ha prometido? Es una promesa que no falla. Así que si quieres encontrar un lugar seguro donde habitar y donde estar, ven a Dios, ven a Cristo, que Él derramó su sangre por ti y no fue en vano. Amigo que me escucha, si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y comparte nuestro video en la comunidad y donde te encuentres, para que las demás personas sepan que Cristo viene pronto. Hasta la próxima y muchas bendiciones.